¿Qué hay después de la muerte? ¿Qué pensaban los aztecas acerca de la muerte? Lo que hay una vez que se acaba esta vida, este mundo. Para cada persona, dicen por ahí que el mundo se acaba para la persona cuando muere. O sea, cada persona que muere, pues experimenta el fin de su propio mundo. Pero ¿qué hay más allá? ¿Qué pasa después? ¿Qué pensaban los aztecas? No lo sabemos exactamente porque pues no hay la suficiente información no ha quedado registrada. Hay una que otra información que pueden ser así como contradictorias, pero al menos es interesante que obviamente también se preocuparon, como cualquier otra cultura del mundo, como todos los pueblos del mundo, se preocuparon por qué es lo que pasa, qué es lo que sucede después de esta vida. Este pensamiento de qué hay después de la vida dicen que es uno de los que han dado nacimiento a las religiones, a todas las religiones del mundo, porque el ser humano en general tiene esa preocupación. No quisiéramos pensar que una vez que morimos se acaba todo. Queremos pensar, queremos tener la esperanza de que vamos a continuar viviendo de alguna manera o tener cierto tipo de conciencia después de la muerte. Hay una que otra persona de esos que se dicen ateos o que se creen demasiado intelectuales, a veces que dicen que a ellos no les importa, que ellos con o sin problema pueden aceptar la idea de que una vez que mueran simplemente ahí se acaba todo. Puede ser, pero honestamente creo que a la mayoría sí nos perturba un poquito el pensar, el saber, querer saber qué podría haber más allá. Pero si bien a algunos nos parece que pueda ser imposible saberlo, pero las distintas culturas se han creado sus propias versiones de lo que hay más allá. O sea, que existe el más allá, quién sabe, ¿no? Por ejemplo, los aztecas creían que había 9 mundos, 9, vamos a decir, infiernos que se han dicho, mundos hacia abajo, inframundos. Entonces, para los aztecas había 9 inframundos. Y es curioso que alguna cultura del otro lado del mundo también tenía esas ideas, ¿no? De 9 inframundos. El 9, el 7, el 4 son números que están muy presentes en todas las culturas del mundo. Pero hablando de el 9, por ahí tiene algo muy especial. Ese número 9, el 9 para los aztecas tenía mucho que ver con la muerte, precisamente porque creían que había 9 mundos hacia abajo, 13 mundos hacia arriba y 9 hacia abajo. Y bueno, todos esos 9 mundos, cada uno de ellos, la persona que moría iba pasando, como ir cumpliendo, digamos, como en los videojuegos, ¿no? Que va pasando de nivel, pues así el muerto tenía que ir pasando obstáculos, tenía que ir cruzando llanuras o distintos tipos de paisajes y situaciones, de tal manera que al final pues llegaba al último nivel del inframundo, al inframundo más bajo, y es ahí donde podemos creer que ahí se acababa todo. Llegaba ahora sí el momento de simplemente descansar, desaparecer para siempre. Pero, ¿por qué 9? ¿Por qué el número 9? Pero antes de entrar con esto de que el número 9, hay que también mencionar que el perro, el animal más amado por el ser humano, yo me atrevo a decir que es el más amado. Hay otros que como que medio le quieren hacer la competencia, pero creo que ninguno le llega, ni siquiera el gato, que yo diría que es el segundo animal más amado por el ser humano, pero está por ahí el caballo, está, no sé, puede haber uno que otro. Y ya si metiéramos a los animales exóticos que ahora eh, se tienen por ahí como mascotas, pero la verdad, vamos a ser honestos, el perro es el mejor amigo del hombre y es el inseparable compañero en todas las culturas. Entonces, bueno, el perro estaba relacionado en la cultura mexica para los aztecas
más bien mexicas, pero más comúnmente conocidos como aztecas, le, pues ellos consideraban que el perro estaba relacionado, que en algún momento el perro tenía que ayudar al alma de el que había sido su dueño en vida a cruzar el río, o sea, se está dirigiendo hacia el eterno descanso. Entonces hay un río que no sabemos exactamente si pues se está refiriendo a alguna, podemos decir, una etapa de la descomposición del cuerpo, qué significa ese río exactamente, quién sabe, pero por cierto que ese río nuevamente está presente en ideas y mitologías de otras partes del mundo. Y el perro también, el perro, tan solo por decir el cancerbero. O sea, ahí hay ciertos símbolos que podrían trascender a la cultura, en este caso mexica. Podría ser que eh, por alguna razón que desconocemos, está como que presente o es una constante en la mente y en las ideas del ser humano. ¿Por qué? ¿Quién sabe? ¿Por qué se llegan a las mismas ideas en distintas partes del mundo, con distinta religión, con distinta manera de pensar? Se llega a las mismas ideas en gente de distinto idioma, de distinta religión, de distintas formas de pensar y de concebir el mundo, y sin embargo llegan a símbolos muy parecidos. Es interesante al menos saberlo. Podríamos decir que hubo contacto en el pasado entre las distintas culturas, entre los distintos pueblos. Podría ser difícil de poder probar eso, pero podría ser. La otra, pues, es que sea algo más profundo en la mente del ser humano. Todos los seres humanos tenemos en común, pues, eh, digamos que funcionamos igual, pues somos los mismos, la misma especie. Entonces llegamos a el mismo funcionamiento, armamos el mismo modelo del mundo, aunque un poquito ahí con ciertas variaciones, pero a final de cuentas como que armamos el mismo modelo del universo o del mundo. Entonces nos armamos una mitología parecida. Y bueno, decimos mitología porque a final de cuentas no sabemos qué haya más allá. Creemos que lo que no conocemos no existe. Y otros, al contrario, se ponen a imaginar cosas y luego las aseguran. ¿Cómo alguien nos puede decir lo que hay más allá? ¿Cómo nos pueden los sacerdotes, a través de la historia, cómo podían los sacerdotes decir qué cosa hay más allá? Una de esas preguntas que la gente, yo diría que hasta la gente más ignorante a veces pregunta, dice, bueno, ¿y que tú ya fuiste al infierno? ¿O ya fuiste al cielo? ¿O ya fuiste al más allá, a la tierra de los muertos, al inframundo, ¿cómo le llaman también en esas ideas católicas que dicen que el purgatorio y otros como que estados intermedios entre este mundo y el infierno o el cielo? O sea, ¿cómo saben los sacerdotes lo que existe? Tienen instrucciones de cómo va a ser el paso hacia el inframundo, hacia el otro, hacia el más allá. ¿Cómo va a ser el paso? ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Qué es lo que le tienes que decir a tal o cual personaje que se te presente o que venga a recibirte o que te quiere impedir el acceso? Entonces, ¿cómo es que estos sacerdotes tenían esa información? O sea, ¿quién había ido ya al mundo de los muertos y regresado para saber cómo será el paso? Pero como sea, no nos atrevemos a descalificarlo totalmente, salvo los que son demasiado inteligentes y ateos. Esos sí pueden descalificar totalmente esas creencias. Pero por lo menos la gente como yo no nos atrevemos a asegurar que todo eso sea mentira o que la religión nos mienta totalmente. Ahora, hay una teoría de una de las grandes autoridades de la arqueología en México que dice que esos 9 mundos, esos 9 inframundos, 9 niveles hacia la desaparición total, la muerte total,
esos 9 mundos que creían los aztecas que existían serían algo así como el regreso a, al lugar donde se está antes de venir a este mundo. ¿Dónde estamos antes de venir a este mundo? Pues en todas partes y en ningún lugar al mismo tiempo. Y venimos a existir a través de nuestra madre. Entonces pasan 9 meses, 9 meses desde que no existimos hasta que vamos desarrollándonos, 9 meses aproximadamente, hasta que salimos a la luz de este mundo. Entonces, según este señor, dice que el morir pues sería el deshacer ese camino. O sea, así como de la nada pasamos 9 niveles, así cuando la persona muere, regresa a esos 9 niveles hacia la nada, hacia la desaparición total. Es regresar por ese camino por donde llegamos, ¿no? Y bueno, él mismo dice que como si los aztecas no medían su tiempo igual que los europeos, o sea, ellos, los aztecas, no tenían meses de 30 días, tenían algo parecido, le han llamado meses, pero obviamente no eran meses, bloques de 20 días, que es lo más parecido a los meses europeos. Pero los aztecas no tenían ese sistema de cómputo en meses de 30 días. Entonces dice, ¿por qué? Porque eh, iba a haber 9 meses. ¿Por qué los aztecas iban a concebir un viaje de 9 meses para venir al mundo? Bueno, él dice que pues simplemente eran algo así como eh, los ciclos menstruales que se detenían al tiempo de que se gestaba el bebé. Pues obviamente mientras la mujer está embarazada no tiene su menstruación. Entonces ese tiempo de aproximadamente 30 días era lo que los aztecas tomaban como 9 pasos, 9 niveles hacia, hacia la vida. O siendo más claros, podríamos decir que de la nada el ser humano tenía que pasar nueve niveles hacia arriba, hacia salir al mundo exterior. Y una vez que moría la persona, pues tenía que bajar de nuevo esos 9 niveles que había subido al principio. Y bueno, esto apenas es una teoría. Es una teoría de este señor o una propuesta, pero la verdad es que suena bastante racional, bastante interesante. Puede ser que los aztecas hayan creído eso, que simplemente volvemos al lugar donde estábamos antes de nacer, o sea, volvemos a la nada y pasamos por esos mismos 9 meses o 9 ciclos de tiempo que subimos hacia el exterior, pues los bajamos nuevamente hacia la nada, hacia la desaparición absoluta. Estaríamos ante la creencia de eso, de que simplemente quedamos en negro total, en obscuridad absoluta, en la inconsciencia completa. Eso es una de las cosas que asustan al ser humano, creer que simplemente es como si nunca hubiéramos existido, simplemente es como una televisión a la que la desconectas y no hay nada. Entonces así el ser humano, una vez que se acaba, se disuelve en el universo y es como si nunca hubiese existido. Que si ellos creían, o sea, los aztecas, los mexicas, creían también en la reencarnación, en que había una segunda oportunidad, ya lo hemos platicado, pero también hemos dicho que, al igual que en este tema, no hay conclusiones que nos dejen satisfechos. Y por mencionar algo que ha podido llegar hasta nuestros días, por ejemplo, la celebración de los muertos, que es más bien una celebración católica, es una celebración europea, pero también está mezclada con algo de las creencias mesoamericanas, mexicas, aztecas y de otras partes.
eso de que los muertos vienen cierto día a este mundo a visitar a los familiares, a comer de lo que más les gustaba, no es del todo europea. También los aztecas, los mexicas tenían algo por ahí de eso. Entonces, a final de cuentas, puede ser que también hayan tenido alguna idea de que continúa, la vida continúa a pesar de todo, a pesar de esa disolución, y por ahí podría haber quedado una chispita que en algún momento vuelve, vuelve hasta cierto punto a manifestarse en este mundo. O sea que la conciencia pudiera ser que no quedara del todo eh, en en el olvido, en el negro absoluto. Por el otro lado, si creyéramos que efectivamente los aztecas creían que su conciencia era totalmente borrada y aniquilada, pues estaríamos probablemente ante algo más o menos parecido a el budismo, ¿no? Que en el budismo el nirvana y todo eso pues viene siendo algo así como la aniquilación total. Entonces, como sea, es interesante, sería interesante poder tener más información, saber con más certeza qué es lo que creían nuestros antepasados, pero con lo que tenemos, pues vamos haciendo ahí conclusiones y seguramente estamos lejos de quedar a gusto. Yo estoy lejos de quedar a gusto en ese sentido, sentir que ya llegué a saber lo que creían aquellas personas y sobre todo saber qué hay en realidad en el más allá, o si es que existe ese más allá. Soy Artemio Guevara y te saludo desde México capital, aquí haciendo consideraciones acerca de lo que pudieron haber sido las ideas de nuestros antepasados con respecto a la vida y a la muerte. En estos tiempos que lamentablemente más que nunca está presente esa figura